simplemente como director voy a dar la bienvenida, puesto que el personaje, tanto la persona como el personaje, la van a presentar ahora con más detalle. Yo soy simplemente pues darle la bienvenida a este centro, ofrecerle humildemente nuestra casa, aquí tiene tu casa, Luis. Muchas gracias. Y felicitarnos como centro, como Instituto Aricer, por tener a un ilustre granadino de una talla internacional. Yo casi que podría decir patrimonio de la humanidad, pero por lo menos patrimonio de las letras hispánicas sí que es. Y agradecerle ese hueco que ha hecho en su agenda para estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Luis, bienvenido, y aquí tienes tu casa. Muchas gracias a ti. Bien, pues desde el Departamento de Lengua y Literatura queremos efectivamente dar la bienvenida a nuestro poeta granadino y sumarnos también al agradecimiento que ha expresado el director. Y me vaya a perdonar porque voy a leer unas brevísimas palabras. No es mi intención referir aquí y ahora la amplia obra poética y ensayística de nuestro autor granadino, o aludir a sus numerosas intervenciones literarias y no literarias en programas de radio, o destacar sus muchas colaboraciones en prensa a través de columnas y artículos periodísticos, o recordar su intensa labor académica como catedrático de literatura española. Tampoco pretende incidir en los múltiples premios y reconocimientos que ha cosechado desde la Donay de Poesía allá por 1982 hasta el Nacional de Poesía, Nacional de la Crítica y otros muchos. Mis palabras van dirigidas a vosotros, el alumnado de segundo de bachillerato. ¿Cuántas veces estudiáis en los libros de texto esa ingente relación de figuras de la literatura española y os acercáis a los textos con curiosidad, asombro, sorpresa, por obligación o a veces con interés y hasta con gusto? Y quizá en bastantes ocasiones tendréis la sensación de que son seres alejados de vuestra realidad, presentes solo en los libros y a los que nunca veréis o trataréis, porque son muy pocas las oportunidades que tenéis y en general tenemos toda la comunidad educativa de pasar un rato con una de esas grandes personalidades. Pues bien, hoy es el día. A partir de ahora podréis contar con orgullo que vosotros sí habéis conocido en persona a un grande de la literatura, de la poesía contemporánea, a un poeta granadino, andaluz y universal. Ojalá que este acontecimiento nos sirva para acercarnos con ilusión a la poesía en general y a la de Luis García Montero en particular. Y podremos comprobar que ella, la poesía con mayúsculas, nos hace más humanos y mejores personas. De nuevo, bienvenido y muchas gracias. Gracias. Bueno, pues yo en representación del alumnado me gustaría darle la bienvenida también y le informé que nos pidieron brevedad, ya que la charla y este día es usted el protagonista, así que solo decirle una pequeña presentación y unas palabras muy cortitas. Pues de ascendencia granadina, el señor García Montero, que nació en esta ciudad en 1958, comenzó muy pronto a escribir y crear composiciones cuya calidad no ha quedado sin reconocimiento. Como sabemos, recibió el premio Donay en 1982 por El Jardín Extranjero, el premio Loef en 1993 y el premio Nacional de Literatura en 1994, ambos por Habitaciones separadas, y por La intimidad de la serpiente, que lo he visto por ahí, en 2003 fue merecedor del Premio Nacional de la Crítica. Y desde el IES Aricer en general y desde el segundo de bachillerato en concreto, queremos ceñirnos a un ámbito de su extensa labor, sin menospreciar la parte restante, por supuesto, para reconocer el valor que tiene su obra en verso, ya que somos la llamada, entre comillas, generación del fragmento, que vivimos en una sociedad sobreinformada por los medios de comunicación, que nos dan un tema nuevo en el que pensar antes incluso de que hubiéramos digerido y asimilado el tema anterior. Por todo ello, hacer llegar la poesía y el solitario y duro trabajo de reflexión que trae consigo a esta generación un poco, digamos, distraída, sin ofender, supone un mérito que no queremos que quede en el olvido. Por todo ello y por permitirnos el honor de estar aquí en esta jornada con nosotros, de la cual esperemos que ninguno quedemos indiferente y que a él también le aporte algo, pues por todo ello, muchas gracias.
gracias, Alba. No, y gracias a los responsables del instituto, al director, a Conchi, la directora del departamento, gracias a mi amiga Flora y a mi amiga Yolanda por invitarme a estar aquí con vosotros y con vosotras para hablar de lo que queráis. Bueno, de todo lo que queráis, no, porque nada más entrar, un alumno muy divertido que se llama Carlos, cuando se ha enterado que yo conozco a Yolanda desde que era una niña, ha dicho, oye, ¿me podrías decir si Yolanda tiene un lado oscuro? Y sobre eso no vamos a hablar, sobre el lado oscuro de Yolanda no vamos a hablar. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto? La que quieras. No. Lo suyo bueno, entonces yo... Vale. No, es que como yo sé que de pronto suenan los timbres y hay quien no quiere ir a clase con el timbre y esas cosas, por eso lo preguntaba. Pero vamos a hacer una cosa, yo os voy a explicar por qué me dedico a la poesía, cuál creo yo que es el sentido del trabajo de los poetas. Os leo un poema y después establecemos un diálogo para hablar de las cosas que os parezcan interesantes. Y quiero hacer una meditación que en el fondo tiene que ver con lo que planteaba Alba, de vivir en un mundo que es el mundo del fragmento, del instante, y qué respuesta podemos dar desde distintas generaciones, porque vivimos en la misma realidad y la vemos desde distinta edad. Primera cosa que os quiero comentar. Yo me dedico a la poesía porque mi padre tenía la costumbre de leer en alto sus poemas preferidos. Mi padre era lector de poesía, tenía una buena biblioteca y las mañanas de los domingos tomaba una antología, las 1000 mejores poesías de la lengua castellana, que entonces eran muy famosas, era una antología muy famosa, estaba en muchos hogares y nos reunía a sus hijos y leía en alto sus poemas preferidos. La mayoría de mis hermanos se quitaba de en medio en cuanto había un descuido, pero yo me aficioné a oírlo, ¿no? Y fueron esos poemas como mis novelas de aventura, porque eran poemas muy tradicionales que tenían un planteamiento, un nudo y un desenlace. Por ejemplo, la canción del pirata de Espronceda, que seguro que la habéis leído y la habéis oído mil veces. En ese momento yo entré en el relato. Y entré en el relato porque de pronto me di cuenta que en los poemas se hablaban de cosas que tenían que ver con mi vida. Mi padre, de manera muy teatral, ponía voz de pirata cuando recitaba, y ese teatro servía para que yo me pusiese primero en el lugar de mi padre y después en el lugar del pirata. En realidad me estaba poniendo en el lugar de Espronceda, porque Espronceda, un romántico que creía en la libertad y que luchó contra el absolutismo en el siglo XIX, se había inventado la figura de un pirata para encarnar su idea de la libertad y había escrito un poema que era algo así, como un espacio público donde pudiese llegar un lector para emocionarse con él y sentir con él, a través de los versos, el sentimiento de la libertad. Y aparte de la rima, de la sonoridad, de la música, lo que yo vivía era la libertad del pirata que de pronto, frente a una ley que no le gustaba, necesitaba ser rebelde. Y yo lo entendí con mi edad. Antonio Machado suele decir que nada importante de la vida está al margen de la conversación que se pueda tener con un niño. Aquello de lo que no se puede hablar con un niño, decía Juan de Mairena, Antonio Machado, es que no es verdaderamente importante. Depende de la edad, y encontrar la edad para hablar de las cosas más importantes. Y yo, siendo un niño, pues de pronto, en esa canción, pues descubrí cosas que afectaban a mi vida. Por ejemplo, la rebeldía. Yo era un niño travieso, vivía cerca del río Genil, estaba todo el día jugando en el río Genil, no hacía los deberes, y si mi padre me decía tienes que llegar a la casa a las 7
porque mañana tienes clase y no has hecho los deberes, pues si yo llegaba a las 9, la verdad es que rompía las normas y mi padre me regañaba. Pero en la propia poesía me había dado la respuesta y yo iba repitiéndome, esperando la bronca de mi padre, los versos del pirata de Espronceda: y la vida por perdida ya la di cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. La poesía tiene que ver con una meditación, y eso es lo que quiero decir sobre los fundamentos de la vida. Dar clases de literatura, leer, los profesores no nos dedicamos a que la gente en literatura se aprenda de memoria una fecha o un lugar de nacimiento. Nos dedicamos a intentar explicar que la literatura es una conversación entre un autor y sus lectores sobre los fundamentos de la vida, y que solo somos dueños de nuestros propios sentimientos y nuestras propias opiniones cuando somos dueños de los fundamentos de la vida. Yo no sé si os gusta el fútbol. A mí aviso que me gusta mucho el fútbol, y además hoy puedo decir con orgullo que soy del Real Madrid. Soy socio del Real Madrid, cosa que otras veces no se puede. Cosas que otras veces no se puede decir. Bueno, si alguien no conoce los fundamentos del fútbol, pues cuando ve la televisión, y a mí me lo han dicho muchas veces, si alguien no conoce los fundamentos del fútbol, piensa que lo que está viendo es el espectáculo ridículo de 22 tontos pegándole patadas a un balón en pantalón corto. Ahora, quien conoce los fundamentos del fútbol, quien sabe lo que es defender de una manera o defender de otra, quien sabe lo que es abrir el campo para jugar por las bandas. Y ayer el Santiago Bernabéu puso 1 metro, no sé si os disteis cuenta que se abrió 1 metro más para poder jugar por las bandas, a ver si se remontaba. Quien sabe lo que es provocar un fuera de juego, defender hombre a hombre o fuera de juego. Quien sabe lo que es cerrarse pero para provocar un contraataque. Quien sabe lo que es incluso jugar sin balón, porque a veces alguien está corriendo y dice: este tonto no tiene el balón porque corre, y es que este está llevando detrás a 2 defensas para que un compañero tenga una oportunidad. Quien conoce los fundamentos del fútbol no ve a 22 tontos haciendo el ridículo, ve un espectáculo que tiene un sentido. Pues exactamente lo mismo ocurre con la vida. Si no conocemos los fundamentos de la vida, podemos ver una cosa muy superficial. Y no estoy hablando solo de frivolidades, estoy hablando de cosas serias. Por ejemplo, Antonio Machado, y vuelvo a él porque es un poeta que a mí me interesa mucho. En su Juan de Mairena, Antonio Machado hizo una reflexión sobre la libertad que tiene mucho que ver con lo que os estoy diciendo. Antonio Machado dice: la verdadera libertad no está en poder decir lo que pensamos, está en poder pensar lo que decimos. Fijaros el matiz, poder decir lo que pensamos es muy importante. Frente a la represión de los que nos niegan la palabra y nos censuran, poder decir lo que pensamos es muy importante. Pero hay todavía algo más importante para ser verdaderamente libres en el sentido profundo. Es poder pensar lo que decimos. Porque si no podemos pensar lo que decimos, cuando decimos lo que pensamos, estamos como loros repitiendo algo que en realidad no nos pertenece. No somos dueños de nuestras propias opiniones. No sé si os habéis dado cuenta la cantidad de veces que hablamos como loros y que nos preguntan: ¿qué piensa usted del alcalde? ¿Qué piensa usted de la crisis económica? ¿Qué piensa usted no sé cuánto? Y el 90% de las veces la gente repite lo mismo. Porque hay muy poderosos medios para crear opinión, para crear modas que flotan sobre nosotros, las acabamos interiorizando y acabamos hablando sin pensar lo que decimos, repitiendo como loros lo que otros han pensado por nosotros. Y en ese sentido, pues conviene ser dueños de las propias opiniones y de los propios sentimientos, y conviene saber pensar lo que decimos. Los que nos dedicamos a las humanidades nos dedicamos a eso, a intentar que la gente sea dueña de sus propias opiniones.
Yo no creo en la guerra entre las ciencias y las letras, o entre la tecnología y las letras. Quien se mete con la tecnología me parece muy reaccionario, porque la tecnología es fundamental para la vida, nos ayuda a vivir. Quien se mete con la ciencia me parece un reaccionario, porque la ciencia ha dignificado mucho nuestra vida. No hace falta nada más que tener una enfermedad y ir a un hospital, y lo que se agradece que la ciencia haya progresado. Pero los que nos dedicamos a las humanidades, lo que queremos decir es que quien se mete y desprecia las humanidades es tan reaccionario como quien desprecia la ciencia o la técnica, porque en el saber es muy importante que junto a la información y a la creación de herramientas esté también la formación de unos seres humanos dueños de su propia conciencia, que sepan después utilizar la ciencia y la técnica para dignificar la vida humana y no para dedicarse a hacer negocio pues creando armas de destrucción masiva o creando medios para engañar a los demás. Dentro de las humanidades, los poetas intentamos hacer una meditación sobre los fundamentos de la vida. Cómo somos dueños de nuestras propias opiniones, cómo somos dueños de nuestros propios sentimientos. Porque no siempre somos dueños de nuestros propios sentimientos. Nuestros sentimientos dependen de la educación que hemos tenido. Os pongo un ejemplo muy fácil. Yo puedo decir soy hombre, o tú puedes decir soy mujer. Y ahora el trabajo del poeta empieza, ¿y qué digo cuando digo soy hombre? ¿O qué digo cuando digo soy mujer? Porque realmente ser mujer hoy, en el siglo XXI, tiene muy poco que ver con lo que era ser mujer al principio del siglo XX o en el siglo XIX. Con respecto a la biología ha habido pocos cambios, pero es que en la vida humana hay algo más que biología. Y desde luego las costumbres con las que se educó mi abuela no tienen nada que ver con las costumbres de mi hija. Nada que ver. A la hora de pensar en la sexualidad, en la intimidad, en la relación de pareja, en el trabajo, en las cosas que dependen del decir te quiero o no te quiero, o pienso esto o pienso lo otro, tiene muy poco que ver. ¿Sabéis por qué? Porque la historia no solo está en una constitución, en un conflicto, en una huelga, en una guerra. Nuestros sentimientos son también históricos. Y cuando decimos soy hombre o soy mujer, estamos dependiendo de un momento de nuestra historia que ha educado nuestra intimidad. Y los poetas, cuando se dedican a meditar en los fundamentos de la vida, no están reuniendo palabras bonitas, están buscando la manera de meditar en qué estamos diciendo realmente al decir soy hombre o soy mujer. Y por eso Garcilaso respondía a una manera de sentir, por eso García Lorca respondía a una manera de sentir, que eran distintas. Y el trabajo de los escritores es meditar en los fundamentos de la vida para conseguir que la libertad, que la emancipación se dé también en nuestra propia intimidad. Seamos gente cada vez más dueña de nuestra propia conciencia y de nuestros propios sentimientos, y que los sentimientos estén a favor de nuestra alegría y de nuestra responsabilidad. Cómo nos relacionamos con nuestra vida, cómo nos relacionamos con los otros, cómo nos relacionamos con nuestras opiniones. Y eso lo hacemos a través del lenguaje. Pensar por un momento que nuestra relación con el mundo tiene que ver con el lenguaje. Nuestra realidad, nuestra manera de pensar en nosotros mismos, nuestra manera de mirar la realidad tiene que ver con nuestro lenguaje. Os pongo un ejemplo también muy sencillo. Quien sabe del campo, cuando da un paseo por el campo, mira hacia el cielo y por muy alto que vuele un pájaro, no dice por ahí va un pájaro. Puede decir por ahí va un halcón, o por ahí va una paloma, o por ahí va un buitre, o por ahí va una cigüeña. Quien no tiene el lenguaje suficiente para matizar en la realidad, dice por ahí va un pájaro. Y veis cómo se empobrece de golpe la realidad, porque realmente no es lo mismo una cigüeña que un buitre.
nuestros matices, en nuestra intimidad, están llenos también de palomas, o de halcones, de buitres, o de cigüeñas, y si no tenemos el vocabulario necesario para matizar, nos empobrecemos mucho. Vivimos en una época de muchas prisas, muchísimas. Nos controla nuestro pensamiento una prensa que habla en titulares, ¿os dais cuenta? A golpes, con prisa. No podemos matizar, todo es o bueno o malo, o los nuestros o los otros, o sí o no, o blanco o negro. Y conviene matizar, porque si no se pierde la riqueza de la realidad y perdemos la capacidad de nuestra conciencia para elegir. Un filósofo español, Emilio Lledó, dice que dentro de cada no hay un sí y que dentro de cada sí hay un no. Yo elijo libremente y digo sí a esto, pero debo de tener la conciencia suficiente por encima de cualquier consigna para decir, bueno, escojo sí porque es lo que más se parece a mí, pero dentro de este sí hay cosas que no me gustan. Y a esto le digo no, porque no soy partidario de esto, pero dentro de la gente que dice no, hay cosas que pueden estar bien. Dentro de cada no hay un sí, dentro de cada sí hay un no. Esto lo rechazo, pero reconozco que a lo mejor quien lo defiende tiene unos valores. Esto lo asumo, pero reconozco que a lo mejor quien defiende esto tiene unas limitaciones. Esa capacidad de matizar tiene que ver con la posibilidad de ser dueños de nuestras propias opiniones. Y por eso cuidamos el lenguaje para intentar meditar sobre los fundamentos de la vida. Y a eso me refiero cuando digo que nuestra tarea es procurar que no solo seamos libres cuando decimos lo que pensamos, sino también cuando pensamos lo que decimos. Y fijaros una cosa, todo esto y el que yo entrara en la poesía a través de Espronceda, de la canción del pirata y de mi padre, tiene que ver con el tiempo del fragmento que estamos viviendo todos. Vivimos en una época de muchas prisas, en el tiempo del instante, y se está perdiendo la dimensión narrativa del tiempo. El tiempo del instante es el tiempo del consumo, del usar y tirar. A mí me interesa utilizarte aquí en este momento y después te tiro. Esto es importante ahora y después te tiro. Solo vivo en el presente inmediato. Todo lo demás se borra. No me preocupa ni el pasado ni el futuro. Es el tiempo del consumo en el que estamos viviendo, de una época del usar y el tirar. La literatura mantiene una dimensión del tiempo muy humana que es el tiempo de la narración. Si yo estoy aquí es porque ha habido un pasado del que vengo. Y el reconocimiento del pasado del que vengo es lo que me puede comprometer y vincular con el futuro. En las tradiciones primitivas de la poesía, cuando se centraban las tribus y se sentaban en torno a la hoguera y había alguien que contaba una historia, contaba la historia de la tribu y empezaba siempre diciendo: yo, bisnieto de tal, nieto de tal, hijo de tal, voy a contar una historia. Y decía que era bisnieto de tal, nieto de tal, hijo de tal, no solo porque estuviese orgulloso de quienes habían sido sus antepasados, sino porque quería que los jóvenes que estaban oyendo al lado del fuego la historia supiesen que un día ellos deberían recoger la antorcha y deberían ser los hijos que asumiesen la tradición de la comunidad y siguiesen con la narración. El tiempo de la narración, y por eso es importante tener memoria y conocer la historia, una parte fundamental de las humanidades, nos enseña que somos herederos de una serie de valores, de una comunidad, y que esa herencia nos compromete a dejar caminos abiertos para los que vienen después, para que puedan asumirla. Ese es el tiempo de la literatura, el tiempo de la narración, donde las cosas tienen sus raíces y donde no vale la ética del usar y el tirar. Esto me sirve en este momento, yo lo utilizo sin tomar conciencia de que esto tiene un pasado y que tiene un compromiso con el futuro. Una pensadora norteamericana que a mí me gusta mucho
Marta Nussbaum, le dieron hace unos años el premio Príncipe de Asturias. Reivindica las humanidades y dice que sin humanidades no puede haber democracia, porque defiende la idea de que las humanidades sirven para educar nuestra imaginación moral. Y solo nuestra imaginación nos permite ponernos en el lugar del otro, nos permite no solo detectar lo que no nos gusta de la realidad, sino pensar en alternativas frente a lo que no nos gusta. Ponerte en el lugar del otro, tener imaginación moral para comprender el dolor del otro, es lo que te compromete a la hora de entender que el otro tiene su vida, su pasado, sus sentimientos, sus relaciones, que merecen ser respetadas. Y si no tenemos la imaginación suficiente para ponernos en el lugar del otro, acabamos utilizando al otro un objeto de usar y tirar. En el hecho de la lectura, si os dais cuenta, se establece una dialéctica bien bonita. Cuando yo oía o leía la canción del pirata, yo me ponía en el lugar de mi padre, o me ponía en el lugar del pirata. A la hora de escribir, Espronceda utilizó sus recursos, escogió el lenguaje pensando en el lector. ¿Cómo puedo hacer que el lector se emocione con un canto de rebeldía? Y utilizó sus estrategias, su oficio de escritor. Cuando uno escribe se pone en el lugar del lector. En el momento de la escritura es un lector ideal. Y al ponerte en el lugar del lector aprendes muchas cosas de ti mismo. Estás pensando en el lector y estás descubriendo con distancia lo que realmente sientes tú. Supongo que 1000 veces habréis pedido perdón cuando habéis hablado con mucha prisa con un amigo y lo habéis mandado a la mierda. Y habéis dicho, pues no, déjame, porque esto ya es una barbaridad y no sé cuánto. Y en cuanto se te ha pasado el calentón, vas y le pides perdón y dices, oye, eso que te he dicho no lo siento de verdad. Ahora en frío te pido perdón porque en realidad esto que te he dicho no lo siento. La escritura tiene mucho de eso. Te sientas, te distancias, piensas en el otro, te pones en el lugar del otro y entonces dices, uy, esto primero que yo pensaba me estaba haciendo repetir como un loro los tópicos que flotan en el ambiente. Solo al pensar en el otro me he distanciado lo suficiente para ser dueño de mis opiniones. Y cuando leemos ocurre exactamente lo mismo. Nos ponemos en el lugar del protagonista de un texto literario, nos identificamos con él y lo que acabamos aprendiendo son las cosas que nos interesan de nuestra propia vida. Un poema no funciona. Si yo escribo un poema y cuando alguien lo lee piensa en mi novia, el poema no tiene gracia ninguno. No tiene gracia ninguna. El poema funciona cuando alguien se acerca y piensa, habitando el poema, en su propio amor, en su propio novio, en su propia novia. Es cuando el poema toma vida, cuando el lector se pone en el lugar del autor. Bueno, pues esa es la dialéctica de la lectura, por eso es tan educativa y nos educa en la imaginación moral de ponernos en el lugar del otro y aprender con el otro cosas sobre nosotros mismos. Por todo esto yo me dedico a la poesía y estoy convencido de que la poesía, la literatura, las humanidades son tan importantes para una sociedad como la ciencia y como la técnica. Y cuando la ciencia se queda sin raíces, cuando a cada progreso científico no corresponde un progreso moral, un progreso ético, la ciencia se vuelve contra los seres humanos. No sirve para dignificar la vida de los seres humanos, sino sirve para explotarlo. Por eso creo que es tan importante que junto al progreso científico y al progreso técnico haya un respeto para la gente que se dedica a enseñarnos la historia de la que venimos y para enseñarnos a ser dueños de nuestras propias opiniones. Os voy a leer un poema y pasamos al coloquio. Voy a leer un poema que se titula Mujeres y que tiene que ver con una anécdota. A principios de los años 80 yo pasé la noche con una amiga. No era exactamente mi novia, pero era una chica que me gustaba y que nos llevábamos bien y que de vez en cuando dormíamos juntos. Por la mañana me levantó para
decirme, oye, que tengo que madrugar porque me toca trabajar, acompáñame al trabajo. Nos levantamos, tomamos el autobús, ella vivía en un barrio en las afueras, íbamos hacia el centro, cerca de su lugar de trabajo. Al acercarse el autobús a una parada, la parada estaba llena de mujeres. Mujeres que, como mi amiga, iban a trabajar. Mujeres que, como mi amiga, no habían tenido más tiempo que el de darse una ducha y un alisón en el pelo para ir a trabajar. Cuando estas mujeres se subieron en el autobús, quedó al descubierto, en la marquesina de la parada, una campaña de ropa interior que por entonces estaba haciendo una chica que a mí me gusta mucho, Maribel Verdú. Maribel Verdú hizo una campaña a principios de los años 90, estaba Maribel en braguitas y en sujetador espléndida, monísima. Claro, yo tuve una primera reacción, qué buena está. Pero después hay una segunda reacción que tiene mucho más que ver con la poesía y con lo que estoy contando, que es una emoción de tipo distinto. De pronto yo me di cuenta de la diferencia que hay entre la gente de carne y hueso, la experiencia de carne y hueso, la gente que se levanta todas las mañanas para trabajar y convivir con la historia, y después el paradigma de una realidad virtual representada en este caso por la mujer perfecta de una fotografía, que no era ni siquiera Maribel Verdú, porque era en principio Maribel, pero después alguien que se hace 1500 fotos, alguien que es tratada en Photoshop, que si tiene un defectito en el vientre o le sobra un gramo se lo quita, que le dan la luz necesaria, y de pronto se va creando un paradigma que no tiene nada que ver con la realidad de carne y hueso. Cuando yo os digo que creo que la poesía es una llamada para hablar de los fundamentos de la vida y para hacernos dueños de nuestras propias opiniones, estoy diciendo también que esa tarea hoy se vive en un mundo donde, si os dais cuenta, las realidades virtuales, lo que construyen los medios, lo que construye la publicidad, sirve muchas veces para tapar la experiencia de carne y hueso, la realidad cotidiana. Los profesores de literatura sabemos que muchas veces las enfermedades se convierten en síntomas de la sociedad en la que vivimos. Cuando yo explico Espronceda y el romanticismo y el siglo XIX, hay una enfermedad que se convirtió en un síntoma cultural, la tuberculosis. Muchas novelas de románticas giran en torno a la tuberculosis. La crisis del individuo se identificaba con una enfermedad que consumía por dentro a los individuos. ¿Sabéis cuál yo creo que es hoy la metáfora de enfermedades que mejor representa nuestra sociedad? La anorexia. Estamos tan mediatizados por realidades virtuales que no tenemos relación directa ni con nuestro propio cuerpo, ni con nuestra propia carne. Y hay muchos chicos y chicas que se miran en el espejo y se ven gordos y no comen y acaban procesando una ideología por la cual prefieren dejarse morir de hambre, empiezan a tener el aspecto casi de una víctima de un campo de concentración y siguen viéndose gordos, porque no tienen una relación directa con su cuerpo, están mediatizados por paradigmas virtuales que se crean y que niegan nuestra propia realidad. Bueno, pues el conocimiento de los fundamentos de la vida es intentar dejar de ser títeres de los paradigmas virtuales para ser dueños de nuestras propias historias, de nuestra propia mirada, de nuestros propios sentimientos, de nuestro propio cuerpo. Claro, cuando a mí me pasó esta anécdota que os estoy contando en la parada de autobús, dije, aquí hay un poema para reflexionar sobre lo que a mí me interesa. La diferencia entre mi amiga, la mujer que se tiene que levantar todos los días para ir al instituto, y la modelo perfecta convertida en un paradigma virtual de lo que debe ser la belleza. Os hago una segunda confesión antes de leer el poema. A principios de los años 90, un personaje que a mí me parece tonto, que es Bertín Osborne, que por cierto ha salido en los papeles de Panamá, pues Bertín Osborne llevaba un programa de telebasura
donde había parejas que iban a concursar en torno a su vida sexual. El sexo convertido en un concurso de telebasura. Un matrimonio iba allí y de pronto los separaban y le preguntaban al hombre qué es lo que le gusta más a su mujer en sus relaciones sexuales. Y la mujer pues a lo mejor comentaba que le gustaba mucho hacer el amor encima de la mesa de la cocina. Y después aparecía, eso decía el hombre, y después le preguntaban a la mujer, ¿a usted qué le gusta? Y si la mujer decía hacer el amor en la ducha, habían perdido, porque no se ponían de acuerdo. Pero si decía hacer el amor en la mesa de la cocina, entonces le daban un premio. Un verdadero disparate. A mí la telebasura me parece un disparate. Yo pertenezco a una generación que le tocó vivir todavía una dictadura donde la palabra sexo se identificaba con la palabra pecado. Y buscar la libertad no era simplemente poder votar cada 4 años, era también tener una relación distinta con el sexo, con las costumbres, con la vida. Nosotros heredamos una lucha que era la libertad sexual, no confundir el sexo con el pecado. Pues podéis imaginar lo que me deprime ver la telebasura, que esa libertad por la que luchamos la convierte en una mercantilización y en un basurero. Mercantilizar los cuerpos, convertir la libertad sexual en un negocio donde un imbécil cuenta lo que le gusta a su mujer o una mujer cuenta lo que le gusta al marido, o donde sale una diciendo que se ha acostado con un torero, o donde sale uno diciendo que se ha acostado con una mujer famosa. El espacio público que hay que dignificar en libertad se convierte en un basurero cuando convertimos nuestra intimidad no en un espacio de respeto, de dignidad y de emancipación, sino lo convertimos en una mercantilización, en algo de usar y tirar, donde los cuerpos se pierden el respeto, donde la gente se pierde el respeto. Y yo quise también escribir el poema para exigir dignidad en las relaciones íntimas, para no convertir en un vertedero esos espacios públicos de libertad que estábamos construyendo entre todos. Bueno, y en todas estas cosas, pues pensando en estas cosas, escribí un poema donde cuento algo que me ha pasado a mí, pero intento darle un significado para poder meditar junto al lector sobre el tiempo en el que vivo y sobre las cosas que a mí me afectan. La opresión de las realidades virtuales sobre la experiencia histórica de carne y hueso y la pérdida de respeto que merecen los cuerpos y la dignidad. El otro, el cuerpo, el sexo, no es un pecado, pero no es tampoco un objeto de usar y tirar, menospreciando el valor de una persona. Y eso es lo que yo quise contar en este poema. Lo leo y pasamos al coloquio. Mañana de suburbio y el autobús se acerca a la parada. Hace frío en la calle, suavemente, casi de despertar en primavera, de ciudad que no ha entrado todavía en calor. Desde mi asiento veo a las mujeres con los ojos de sueño y la ropa sin brillo, en busca de su horario de trabajo. Suben y van dejando al descubierto en los cristales de la marquesina un anuncio de cuerpos escogidos y de ropa interior. Las muchachas nos miran a los ojos desde el reino perfecto de su fotografía, sin horarios, sin prisa, obscena, como un sueño bronceado. Yo me bajo en la próxima, murmuras. Me conmueve el recuerdo de tu piel blanca y triste y la hermandad humilde de tu noche. La mano que dejaste olvidada en mi mano al venir de la ducha hace solo un momento, mientras yo me negaba a levantarme. Que tengas un buen día. Que la suerte te busque en tu casa pequeña y ordenada. Que la vida nos trate dignamente. Muchas gracias.
Bueno, pues ahora podemos abrir un diálogo sobre aquellas cosas que consideréis oportuno plantear. Yo os contesto sobre los temas que os interesen. Venga, ¿por ahí hay alguna pregunta? ¿Quién rompe el hielo? ¿Lo rompo yo? Venga, Yolanda. Pues hace poco hemos estado viendo en primero de bachillerato las coplas de Jorge Manrique y evidentemente pues leímos coplas. Y entonces no tenía muy clara la anécdota de la que parten, si es de un hecho real, de una persona que Mira. a la que disparó la policía. Bueno. Mira, Me preguntaron en clase, ¿y esto quién era ese colega diferente? hay varias cosas en ese poema. La primera, yo admiro mucho a los clásicos. Yo creo que el conocimiento siempre es imprescindible para la libertad. A mí me parece muy tonto el escritor que dice yo no leo para no tener influencia. Porque realmente somos libres según disponemos de conocimiento para tomar decisiones. El que no respeta y conoce su tradición acaba creyéndose que está inventando el Mediterráneo cuando en realidad está repitiendo de mala manera lo que otros han hecho antes. Entonces, yo me he formado en la poesía clásica también, aunque después intento en mi música hacer como una reflexión ética cotidiana de dos amigos, de dos amigas que se toman una copa y se cuentan la vida, pero en la construcción de esa música coloquial hay en mi formación un conocimiento de los clásicos que me han interesado siempre mucho. Y yo quería hacerle un homenaje a los clásicos. Por otra parte, era una época en la que yo estaba manteniendo una relación de amistad muy estrecha con Rafael Alberti, que para mí era un mito, pero tuve la suerte de que se bajara del altar y se convirtiera en mi amigo. Y Rafael en esa época iba dando muchos recitales con Nuria Esper o solo, donde recitaba los clásicos. Y un poema que recitaba siempre eran las coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique. Eso por otra parte. Y por otra parte, un amigo mío de Granada, Mariano Maresca, que es profesor de Filosofía del Derecho, pero que estaba siempre interesado por la música, por el cine, por la literatura, por todo, de pronto tuvo la idea de hacer un disco con poemas y grupos jóvenes de Granada, que entonces hacían punky o heavy metal, y me dijo, me puso de acuerdo con ellos y me dijo, ¿por qué no hacemos un disco que sea un disco donde estos grupos de rock, pues tú le hagas letras? Y yo de pronto pensé en la posibilidad, en vez de hacer letras como intentando imitar las letras del rock, ¿por qué no intento hacerle un homenaje a los clásicos poniéndolos encima de una batería o en una guitarra eléctrica? ¿Por qué no escribo a la manera de los clásicos sobre asuntos que tengan que ver con la cultura del rock y con la actualidad? Y bueno, pues escribí un homenaje a Garcilaso, escribí unos sonetos a la manera gongorina y escribí estas coplas a la muerte de un colega, que es un homenaje a Jorge Manrique, y que tienen la estructura y el funcionamiento de las coplas de Jorge Manrique, pero que cuentan la historia de un personaje que tenía que ver con la España de los años 80. No era un personaje real que yo conociera, pero era el típico personaje bueno del submundo, de la cultura urbana de entonces, de lo que estaba cantando Joaquín Sabina también en sus primeras canciones, de ese héroe de los submundos que tiene que ver pues con la marginalidad y que está en contacto con el mundo de la droga. Y bueno, ese respeto al líder que Jorge Manrique había sentido por su padre, pues yo pensé que de pronto pues que unos pandilleros podían sentirlo con el líder de su pandilla, ¿no? Y escribí a la manera de Jorge Manrique pues estos poemas en pie quebrado que hablaban del típico personaje marginal de las ciudades de los años 80. Y se juntó de pronto un poco todo eso, ¿no? Hay homenaje a Manrique y bueno, a una época, ¿no?
Cuéntame. ¿El poeta nace o se hace? Pues mira, yo creo que las dos cosas. Es verdad que a mí me parece que para nacer, que para ser poeta pues hay que tener unas capacidades. Pero pasa como en el deporte. Un atleta nace o se hace. Bueno, pues realmente tú naces con unas capacidades atléticas. Pero después si no cultivas el cuerpo y no cultivas tus capacidades, las capacidades no sirven para nada. Y entonces, bueno, pues en ese sentido alguien puede nacer con una sensibilidad especial, pero si no te formas, no estrenas, no lees, no rompes lo que has escrito, no quieres mejorar, pues al final la flauta no suena por casualidad, ¿no? O sea que las dos cosas. Hay que trabajar y también el trabajo a veces no te asegura nada. Un futbolista puede estar muy bien entrenado, pero hay un día que no da pie con bola y a otro día le sale bien todo. A eso los poetas le llaman inspiración. Bueno, la inspiración surge, a veces tienes un buen día, pero si no estás preparado y no te has tomado en serio tu trabajo, es muy difícil que te salga algo. Gracias. Un poco personal para usted. Ahora mismo, ¿en qué se inspira para escribir su poesía y en qué momento del día lo hace? Pues mira, ¿sabes? La poesía no tiene horarios fijos. Yo, por ejemplo, cuando he escrito una novela, o he tenido que hacer una tesis doctoral, o tengo que hacer un artículo, tengo horarios fijos. Sobre todo cuando hacía la tesis doctoral o con una novela es horario de oficinista. Te levantas, te sientas y te pones a escribir o a ver lo que te sale, ¿no? En la poesía ese horario no funciona. Normalmente uno de pronto tiene una idea o ve algo que dice de aquí puede salir un poema y le da vueltas en la cabeza. Yo casi siempre llevo un cuaderno y apunto un borrador y durante tiempo llevo en la cabeza algo. Hay veces que estás en una reunión de trabajo y le estás dando vueltas a un posible verso que no te sale. Después, cuando ya tienes el poema más o menos avanzado, y escribir un poema no es simplemente escoger palabras, es también pensar cómo lo cuentas. Para quien quiera ser poeta, para ser poeta no hace falta solo sentir, por fortuna sentimos todo el mundo. El trabajo del poeta es provocar sentimientos en los demás y para eso hay que escoger las palabras. Si tú estás por el pueblo, yo hablaba antes de que llego tarde a casa de mis padres. Si tú llegas tarde a casa de tu padre, te va a caer una bronca. Igual tienes una buena excusa. Yo siempre digo, igual es que ha habido un incendio y has estado 2 horas salvando viejecitas que se iban a acabar en las llamas. Pero si vas a tu casa, por mucho que sea verdad lo que vas a contar, si no encuentras las palabras precisas para que tu padre se lo crea, la bronca te va a caer. Entonces, escribir poesía no es simplemente tener algo que decir, es meditar y escoger las palabras con que lo vas a decir para que el otro se lo crea y puedas establecer un diálogo emocional con él, ¿no? Entonces, tomas muchas decisiones, qué tipo de música, cómo empiezo, cómo acabo, dónde pongo la intensidad, todo eso le vas dando vueltas en la cabeza. Después yo hago un primer borrador y a veces, pues por ejemplo, si voy viajando en avión o en tren, pues aprovecho las horas del tren para hacer el primer borrador. Y después sobre el primer borrador corrijo y ya lo paso al ordenador y hago otra corrección. Y a veces ya cuando compones el libro incluso haces una última corrección, porque si hay 5 poemas seguidos donde aparece la palabra lluvia, en un libro demasiada lluvia nos vamos a empapar, pues para que no se moje mucho el libro, pues tienes que dejar, si te han salido 5 poemas con lluvia, pues tienes que quitar la lluvia y dejarla en 3, por ejemplo. Entonces, poquito a poco hay distintos momentos de corrección. Eso para la poesía, que tiene que ver con un horario distinto al de la novela o al de los ensayos, donde es más fácil controlar el ensayo, ¿no? Y los poetas se inspiran en la vida. Los poetas intentamos ir andando con los ojos abiertos. Cuando vemos una metáfora que parece que representa el tiempo en el que vivimos,
intentamos a partir de ahí crear un poema, o cuando tenemos una idea, pues intentamos buscar la anécdota, la situación que permita encarnar esa idea en un momento de la vida para que pueda surgir la emoción del poema. En realidad, yo creo que se puede hacer poesía con cualquier cosa, cualquier cosa que tenga que ver con la experiencia humana. Ahora que he hablado de la importancia de la forma de decir las cosas, hace poco estuvo aquí Alejandro Pedregosa, en vez de con segundo de bachillerato estuvo con primero, que también se quedaron encantados, y decía, ¿cómo va a ser lo mismo? Es que te puso a ti de ejemplo, dice, ¿cómo va a ser lo mismo que te digan, bueno, ya, si te acuerdas, llámame, que te digan, si alguna vez la vida te maltrata, acuérdate de mí, que no puede cansarse de esperar a aquel que no se cansa de mirarte. Y empezó con una cita tuya. Un poema, ese poema lo escribí yo en Alburquerque. Estaba en un viaje de escritores que fuimos a casa de un maestro nuestro, Ángel González, que era profesor en la Universidad de Alburquerque. En el año 91 viajaba en el grupo una chica que a mí me gustaba mucho, yo estaba intentando ligártela. Y entonces, en España todavía no, pero en Estados Unidos ya se estaba extendiendo esa idea de que era de mal gusto fumar en las casas. Estaba prohibido fumar en clases, por supuesto, pero en las casas también. Entonces ya se había extendido la costumbre de que el que quería fumar se salía a la terraza o al balcón, y en un momento determinado salimos a fumar esta chica y yo tuve el tiempo de un cigarro para hacer una declaración y le escribí en el paquete de tabaco esa declaración. Tuve mucha suerte, porque después tuve mucha suerte con el poema, no con la chica. Pero con el poema se me quedó dando vueltas en la cabeza, digo, uy, si le cambio dos cosas y lo cuadro, pues me queda un poema bonito, y lo publiqué en mi siguiente libro. Sí, en ese sentido uno se inspira de las cosas de la vida. A mí me gustaría preguntarle si se acuerda de lo primero que escribió. Pues mira, yo creo que lo primero que escribí fue un final para un poema de Ramón de Campoamor que se llama El tren expreso, que era otro de los poemas preferidos de mi padre. El tren expreso cuenta la historia de un español muy metido en años, que vive en París en el exceso, rodeado de todos los vicios, y cuando ya se cansa de todos los vicios, decide volver a España. Y en el vagón de tren coincide con una francesa muy mona. Campoamor, como era muy nacionalista, dice que era rubia y francesa, digna de ser morena y sevillana. A mi padre le encantaba ese poema, lo leía mucho, y yo me lo aprendí de memoria. Pero el poema acababa siempre mal, porque cuando él le declara su amor, ella le dice, mira, tú también me gustas, pero no puedo vivir todavía contigo, nos vemos en esta estación dentro de un año. Qué cita más rara. Y al cabo del año él vuelve todavía muy enamorado y comprende por qué le había dado esa cita tan rara. Le llega una carta en la que explica que es que ella estaba enferma de tuberculosis, venía a España a curarse de la tuberculosis y no podía decirle que sí para no complicarle la enfermedad, entonces se dio un plazo, un año, para ver si superaba o no superaba la enfermedad. Al final moría ella, porque no superaba la enfermedad, y él recibía la carta contándole que se estaba ya muriendo. Una carta muy emocionante, ¿no? Y yo entonces me cansé de que al final siempre muriera ella. Escribir y tener imaginación moral es ajustar cuentas con la realidad, imaginar alternativas a lo que no nos gusta. Y en ese sentido yo quise acabar el poema diciendo que ella se recuperaba de la tuberculosis, llegaba a la estación, se daban un beso, se casaban, eran felices y comían perdices. Es como ajustar cuentas, es una carta que le mandas a la realidad, ¿no? Y mira, te cuento una cosa que es verdad y que siempre la cuento porque es muy ilustrativa y tiene que ver con el esfuerzo que hacemos los profesores ahora para hablar de la literatura en otros términos. En los años, a final de los años 60, principios de los 70, un día un profesor
me sacó a la pizarra en mi colegio, los Padres Escolapios de Granada, para preguntarme por la poesía del siglo XIX. Y había en el manual que estudiábamos nosotros, en el libro de texto, un apartado dedicado a la poesía realista del siglo XIX y a Campoamor. Las cosas tienen su cara y su cruz. La cruz la cuento ahora, la cara es que, joder, antes en el bachillerato se estudiaba literatura hasta el punto de que hubiese un tema sobre la poesía realista, Campoamor y Núñez de Arce en el siglo XIX, cosa que eso ha desaparecido de los planes de estudio. Bueno, pues el profesor me sacó a la pizarra y me preguntó por Campoamor. Yo no había estudiado Campoamor, pero me sabía de memoria un par de poemas de Campoamor, porque eran de los preferidos de mi padre. Un poema que es Quien supiera escribir, que es la carta que le escribe un cura a una chica que no sabe escribir, pero le manda una carta de amor a su novio. Y son los problemas que tiene la chica con el cura, porque el cura escribiendo poemas de amor subidito, o sea, una carta de amor subidita de tono, pues el cura dice, pues, ¿a dónde vas, no? Y después el tren expreso de Campoamor. Y yo, que no había estudiado, pero que tenía mucha labia, pues, sin duda ninguna, Campoamor es uno de los grandes poetas del siglo XIX. Dentro de Campoamor su obra cumbre es el tren expreso, y dentro del tren expreso su obra, el momento culminante es el momento donde él recibe la carta, donde ella le cuenta que se está muriendo. Y empecé, porque me sabía fragmentos de memoria, a recitar: mi carta que es feliz, pues va a buscaros cuentos dará de la memoria mía. Cuando quise morir, Dios no lo quiso. Hoy que quiero vivir, Dios no lo quiere. Y estaba yo diciendo muy emocionado, hoy que quiero vivir, Dios no lo quiere, y el profesor me pegó un palmetazo en la mesa. De niño, déjate de versos y de tonterías, ya lo importante, fecha y lugar de nacimiento de Campoamor. Yo ahí me quedé desorientado, porque yo no me estaba apasionando por la literatura, por estudiar la fecha y el lugar de nacimiento de Campoamor. Tuve otra suerte, que otro profesor, el padre Antonio Díaz, para mí inolvidable, llegó un día a clase con un tocadiscos de los antiguos y nos puso una canción que un jovencísimo cantautor de Barcelona, Juan Manuel Serrat, había grabado, porque había grabado un disco con poemas de Antonio Machado. Y nos puso los poemas de Antonio Machado cantados por Serrat. No sé cuándo pudo grabar Serrat ese disco, a lo mejor fue el 74, por ahí. Y a mí me emocionó tanto oír, por ejemplo, el autorretrato de Campos de Castilla, de mi infancia son recuerdos, de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Me emocionó tanto que yo de pronto comprendí que la poesía no tenía nada que ver con la fecha y el lugar de nacimiento de Campoamor, sino con eso que yo estaba sintiendo al oír a Serrat cantando a Antonio Machado, ¿no? Y bueno, al cumplir, no sé si 11 años, 12 años, poco después, mi abuelo me regaló dinero y yo con un billetito fui a comprarme mi primer disco, que fue el disco de Serrat, dedicado a Antonio Machado. Y te voy a contar una cosa. La verdad es que cuando uno en poesía le dan premios, o uno va cumpliendo años y se hace viejo, y de pronto gente a la que uno le ha dado clase y le tiene cariño, pues ya está de profesora, como Yolanda, o cuando tiene amigos como Conchi, pues, cuando hacen las presentaciones pues hablan de premios, hablan de cosas. A mí muchas veces eso me cae mucho sobre los hombros y me voy empequeñeciendo, y porque cuando yo pienso en mi vida, y te lo puedo asegurar, no pienso en los premios. Marta Nussbaum, hablaba antes de ella, hace una reflexión sobre la idea de triunfo que se ha instalado en la sociedad. Ella hace un resumen de los planes de estudio y habla de la idea de triunfo que se ha instalado en la sociedad. Sobre todo en unos planes de estudio que están al servicio de los mercados y que le hacen creer a la gente, ya habla de los alumnos de Estados Unidos, que triunfar en la sociedad es
acumular de pronto mucho dinero o acumular fama. Y ella dice que quizá las humanidades y la poesía pueden dar otra idea de lo que significa triunfar en la vida, que es la realización personal. Mira, yo un día estaba escribiendo el artículo del periódico y sonó el teléfono y era Serrat. Yo ya lo había conocido y me dice, oye Serrat, me dice, oye Luis, soy Serrat, soy Juanito, tal, no sé cuánto, he leído un poema tuyo de Habitaciones Separadas, le he puesto música, si te gusta, lo grabo en el próximo disco. Y me lo cantó por teléfono. Y de verdad, yo antes decía que en el anuncio tienes una primera reacción, que es decir que buena está Maribel Verdú, y que después hay una segunda emoción. Pues la emoción primera es decir, joder, la vanidad, qué pelotazo me va a cantar Serrat, con lo que es Serrat en este país. Pero hay una segunda emoción que tiene mucho más que ver con la idea de realización de la vida en la que trabajamos los que nos dedicamos a las humanidades. En lo que al final pensé yo, y lo que emocionó de verdad, fue en el muchacho de 12, 13 años que con un billetito había ido a comprar el disco de Serrat sobre Antonio Machado. Y de pronto comprendí que mi vida era coherente y que yo estaba a punto de cumplir 50 y pocos años entonces, seguía siendo leal al muchacho que se había emocionado leyendo a Antonio Machado cantado o oyéndolo cantado por Serrat, ¿no? Esa ha sido una experiencia muy bonita en mi vida. Otra experiencia muy bonita fue el día que me sonó el teléfono, que yo no la conocía, y me dice, oye, soy Maribel Verdú. Digo, ¿qué me dices? Dice, no, te voy a recitar este poema. Y la puñetera me recitó Mujeres por teléfono, porque había leído en una entrevista que yo lo había hecho por una campaña de ropa interior que había protagonizado ella. Y me hice amiga de Maribel Verdú. A veces, pues mira, uno tiene suerte en la vida, pero desde luego, lo que sí quiero decir es que Martha Nussbaum tiene razón cuando, hablando de lo que podemos aportar en nuestras clases con las humanidades y por qué merece la pena defender la presencia de las humanidades en los planes de estudio, es que muchas veces la acumulación de dinero o la acumulación de fama crea insatisfacción. Y sin embargo, la realización personal de una vocación le da un sentido a la vida que no la dan otras cosas. Sí, espera, ¿qué? Yo sé de usted que imparte clases en la Universidad de Granada, sé que imparte la de Lorca y la generación del 27, y también es autor de poesía. Entonces yo quería preguntarle qué es lo que le produce más placer, enseñarle a los alumnos de la universidad la poesía de los grandes o saber qué gente normal y corriente le va a leer su poesía. Pues mira, en el fondo todo tiene que ver, ¿sabes? Mira, en el fondo del que se dedica a escribir, del que se dedica a dar clases de literatura, está el lector que uno es. Yo me dediqué a estudiar literatura y después a ser profesor de literatura, o me dediqué a escribir porque me deslumbré con algunos autores que admiro mucho. Uno de ellos, Federico García Lorca. Yo recuerdo muy bien cuando descubrí la poesía de García Lorca en la biblioteca de mi padre y cómo me impresionó. Y me deslumbré. Y por eso después pensé que mi vida no se podía separar de la literatura, y estudié literatura para poder ganarme la vida como profesor. Y me pagan, ahora que no soy el ministro ni la rectora, me pagan por hacer lo mismo que haría si no me pagaran, que era por leer y hablar de los libros que leo. Y por debajo está el lector, ¿no? Y ahí está, y un escritor hace su trabajo porque se sintió tan deslumbrado por los que habían escrito los demás que quiso continuar la tradición y recoger la antorcha, ¿no? Y al final todo se une. Tan emocionante puede ser el día que te sale una buena clase y ves que hay alguien que se está emocionando. Hay otros días que son difíciles, ¿eh? Porque hay otros días que estás leyendo un poema de Antonio Machado, que se le acababa de morir la mujer,
y de pronto ves que en el fondo hay un alumno o una alumna que saca el móvil y se pone a chatear. Y dices, pues esto no está funcionando. Pero otros días de pronto ves que alguien pues se queda emocionado y que hay como un brillo en los ojos y una emoción en los ojos, donde de pronto la poesía está funcionando. Y ese día pues te emocionas tanto como cuando el día que alguien te para y dice, pues esto que usted ha escrito, pues es lo que yo siento. O te pasan cosas, muchas veces a los escritores nos pasan cosas que son nuestros verdaderos premios. Yo tengo un amigo sacerdote de Vélez, Málaga, que era misionero y que cogió una extraña enfermedad en el Níger y la pasa ahora en casa de sus padres cuidando a su padre, que está muy anciano. Y de vez en cuando pues echa una mano en el tanatorio de Motril para hacer funerales por la gente que se ha muerto y tal. Y un día me llamó para contarme lo siguiente. Había hecho un funeral muy triste, donde solo estaba la caja del muerto, una mujer y él, no había nadie. Una pareja de Pamplona, donde a él de pronto le había dado un infarto en Motril, se había muerto y bueno, antes de llevarse a su marido, la mujer, a Pamplona, pues dijo, lo incineramos aquí, después ya me llevo la urna a Pamplona y hacemos el funeral en Pamplona con los amigos y tal. Y un día para otro se había muerto el hombre. Y bueno, como estaba mi amigo el cura haciendo el funeral tan triste, solo con la mujer, de pronto le dijo a la mujer, ¿quiere usted decir algo? Para invitarla a que participara en el rito. Y la mujer se levantó, dio un beso en el ataúd y de pronto dijo, aquí no es diaria ni justa la existencia, bésame y resucita si es posible. Y se quedó mi amigo el cura tan impresionado que le dijo, ¿y eso qué es? Dice, unos versos de García Montero. Claro, en cuanto se quitó el hábito y acabó la cosa, mi amigo inmediatamente me llamó para decir, mira lo que ha pasado. Bueno, saber que perteneces a la educación sentimental de la gente y que alguien puede negociar con la muerte, con la vida, con la alegría, con el desamor, con los sentimientos propios del ser humano. Saber que perteneces a la educación sentimental de la gente es el premio más importante que puede tener un poeta. Porque claro, a ti se te muere tu pareja y ¿de qué te sirve una lavadora? ¿O de qué te sirve, no sé, la técnica o la ciencia? La técnica y la ciencia sirven para mucho, pero hay un momento donde el ser humano necesita también un tipo de compañía especial para enfrentarse a los fundamentos de un ser humano, ¿no? Y bueno, la poesía pues puede dar compañía. Eso es una historia emocionante pero triste. Otra vez pues se acercó una pareja de homosexuales que se acababan de casar. Se acababa de aprobar en España el matrimonio homosexual. Y de pronto me dicen, estamos casados por ti. Digo, ¿por mí? Y dice, sí, porque éramos amigos, no nos atrevíamos a decir que más que amistad lo que teníamos amor y tal. Dice, yo un día me iba a Valencia y mi pareja me dijo, oye, cuando el tren pare en la primera estación, lee la carta. Y en la carta estaba el poema dedicatoria, si alguna vez la vida te maltrata, acuérdate de una declaración de amor. Y dice, si estás dispuesto a vivir la historia de amor, bájate y coge en esta estación el tren de vuelta. Si no, pues sigue hacia Valencia, porque se iba a Valencia. Y el muchacho se bajó en la estación, cogió el tren, volvió y acabaron casados. Cuando uno participa en la educación sentimental de la gente, fíjate por dónde de pronto ese poema que uno escribe para que la rubia francesa digna de ser morena y sevillana, pues se hace verdad y una carta de amor permite una historia de amor en la vida. Para eso sirve la literatura. ¿Tiene usted algún poema que para usted sea muy importante, pero que la sociedad no le haya dado tanta importancia como la tiene para usted mismo?
Mira, pues sí, hay poemas que tienen más repercusión en los lectores, hay poemas que tienen menos repercusión en los lectores. Yo no me lo planteo desde el punto de vista que la sociedad le ha dado importancia o no importancia, porque bueno, digamos, ese tipo de cosas se las plantean otras cosas donde la sociedad le da más importancia, menos importancia. Yo pensando en los lectores más que en la sociedad, pues hay poemas que han gustado más, poemas que han gustado menos, algunos coinciden. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando uno se lee con ojos de corrector. En realidad, uno disfruta leyendo lo que escriben los demás porque ahí tienes ojos de admiración. Hay que ser muy tonto para leerse uno mismo con ojos de admiración. Hay que ser muy tonto porque pierdes la... Y además estás acabado, porque pierdes la conciencia crítica y eres como eso que te crees que todo lo que haces es genial. Uno se lee con ojos de corrector diciendo esto lo puedo hacer de otra manera, o con esto está en un vino, esto me ha salido bien, te sientes cómodo con el poema y tal, ¿no? Y bueno, y en ese sentido pues te lleva a sorpresas de que hay algunos poemas que gustan más y otros que gustan menos. Por ejemplo, hay algunos poemas que han tenido mucha repercusión porque ha habido cantantes que se han fijado en ellos y los han musicado. Aunque tú no lo sepas, que recuerda Yolanda, yo publiqué un poema, aunque tú no lo sepas, lo leyó Enrique Urquijo. Enrique Urquijo le pidió a un cantante que a mí me gusta mucho, Quique González, que lo musicara. Quique González hizo una versión del poema y el poema pues ha tenido bastante repercusión y hay mucha gente que después se ha acercado a mi poesía por haber oído la canción de Quique González. Mi hija mayor ahora tiene 28 años, pero cuando tenía 15 o 16 llegó un día a casa y dice: oye papá, ¿ese García Montero del que hablan Enrique Urquijo y Quique González eres tú? Digo, pues sí. Dice, coño. Y desde entonces subió un poco en el respeto que yo le merecía a mi hija, ¿no? Pues mira, ese tipo de cosas uno las agradece, de pronto sí. O bueno, pues el poema que te he dicho, Canción de Brujería, que cantó Serrat, o algunos poemas que han servido para que la gente hable y reflexione sobre el amor o se dé compañía con la muerte, pues son poemas que de pronto, eso, que pertenecen a la educación sentimental de la gente. Lo que no creo yo es que la gente esté obligada a admirar mi poesía, y en ese sentido nunca me atrevo a echarle en cara a la sociedad que no atienda mi poesía. ¿Esto es el título de un documental que están haciendo? Sí, mira, dos directores de cine de Madrid, Alberto Ortega y Charlie Arnaiz, quisieron hacer un documental basándose en mi vida y en mi dedicación a la poesía, pero como una reivindicación de la poesía. Y han puesto de título, aunque tú no lo sepas, porque la banda sonora de la película le pidieron a Quique González que cantara la canción. Y bueno, pues habla, pues eso, de la Granada de los años 80, sale Jesús Arias cantando las coplas a la muerte de su colega. Bueno, distintos amigos que hablan de la poesía, del sentido de la poesía. Y se estrena ahora en el Festival de Cine de Málaga, el 23 de abril, se estrena el documental. Y después aquí viene a Granada para estar en el Festival de Poesía el 17 de mayo, creo. Y bueno, pues es una defensa de la poesía a partir de lo que yo he escrito, ¿no? Muy bien, tendremos oportunidad. Dime, perdón. Yo le quería preguntar acerca de lecciones de poesía para niños inquietos. ¿De dónde nace la idea de la creación de este libro? Pues mira, yo siempre que puedo acompaño a mis compañeros cuando me dicen, pues, ¿por qué no vienes al instituto? O ¿por qué no vienes a una escuela de primaria? Que es una manera de estar con los chavales y de estar con mis compañeros, con mis compañeras que se dedican a la literatura. Y algunas veces había ido a colegios a hablar de poesía con gente de poca edad, ¿no? Y al mismo tiempo yo tengo 3 hijos y también he estado viendo cómo se acercaban a la poesía. Cuando yo escribí este libro estaba muy de moda una idea de poesía
que a mí me parecía que era considerar a los niños tontos y a los poetas tontos, porque parecía que hacer poesía infantil era rimar gatito con perrito o ratoncito con quesito. Y yo le quise explicar a mi hija que la poesía no era eso. Y le hice caso a la reflexión de la que hablaba antes de Antonio Machado, y oye, no hay nada importante en la vida que no se pueda hablar con un niño, lo que hay es que buscar el punto de vista y el lenguaje de acuerdo con la edad, ¿no? Y entonces escribí este libro para explicar en concreto a una hija mía, que era entonces la más pequeña y con la que más hablaba, pues explicarle a qué me dedicaba yo. Y que no es arrimar gatito con perrito. A pensar sobre el tiempo y sobre la vida. Pues mira, los poetas hablamos de la contradicción del tiempo, porque ¿puede tener nostalgia una niña? Pues seguro que sí. Mi hija estaba encantada con una profesora, su seño Isabel, y al mismo tiempo estaba orgullosa de crecer, pasar de curso y ir acercándose a los mayores. Y de pronto, pues se encontraba con la tesitura que pasar de curso era separarse de su seño Isabel, y para tener el orgullo de ir haciéndose mayor, pues iba perdiendo cosas. Esa contradicción entre lo que la vida te va dando y te va quitando tiene mucho más que ver con la poesía que rimar ratoncito con quesito, y eso es lo que yo quise explicarle, ¿no? Y a partir de ahí, pues iba hablando de lo que significa mirar, reconocer las cosas, sacar el sentido de las cosas. Cuando la llevaba al colegio dando un paseo, pues todos los días coincidíamos con una madre que llevaba a su hija al autobús del colegio. Y unos días pues iba lentamente, otros días iba corriendo porque el autobús se le iba. Y entonces de pronto la ciudad se convertía en un reloj donde a la gente pues un día iba corriendo, otro día iba tranquila, y eso pues se podía sacar la conclusión de hoy se ha pegado las sábanas, hoy el niño ha tenido más problemas para desayunar, hoy el despertador no ha sonado, o hoy vienen de otra cosa. Entonces, aprender a mirar, ver lo que hay debajo de cada cosa, pues es lo que hacemos los poetas, y eso es lo que yo quise explicarle a mi hija, ¿no? Hablando de lo que era su entorno, su vida cotidiana. ¿Alguna preguntilla más? Sí. Por ahí. Yo quería preguntarle, ¿en qué momento decide uno o tiene tanta confianza en sí mismo como para enviar su obra a una editorial? Bueno, pues es una decisión difícil. Tú sabes que Juan Ramón Jiménez se pasó la vida buscando ejemplares de sus dos primeros libros para romperlos, porque no le gustaba nada y se sentía avergonzado de esos dos libros. Él reelaboró su poesía y tenía que ser genial desde el primer momento. Y en cuanto se enteraba que un amigo tenía un ejemplar de uno de sus primeros libros, decía, déjamelo, que... y lo rompía exactamente. O sea que hay que, en ese sentido no conviene precipitarse. Tampoco conviene ser tan perfeccionista que te paralice. Porque claro, yo por ejemplo con mi hija tengo muchos problemas muchas veces, que quiere ser tan perfecta que no hace nada. Y eso en el colegio lo decía, pero ahora está con la tesis doctoral y dije, a mí es que nadie te exige que seas Hegel. Y no es moral en la vida que si no te sale algo tan perfecto como si fueras Kant, no puedas escribir, ¿no? Uno tiene que negociar con lo que uno debe exigirse, pero que la exigencia no signifique paralización. Y con la poesía ocurre lo mismo. Hay una serie de azares que te van haciendo sentirte poeta, cosas que van pasando, tu padre te lee, un profesor te pone un disco, conoces amigos, empiezas a escribir, rompes... hasta que llega un momento que más o menos estás de acuerdo con lo que haces y sobre todo tiene un entorno con el que compartes y dices, oye, pues esto está bien, tal. Yo tuve la suerte de presentarme un premio para jóvenes que daba la Universidad de Granada en el año 79 con mi primer libro, y me dieron el premio que conllevaba la publicación del libro, ¿no? Y bueno, los premios muchas veces sirven para que la gente que está empezando pues tenga la oportunidad de publicar, porque si uno de primeras manda a una editorial, que es un negocio y necesita sobrevivir porque necesita pagar facturas y eso, pues muchas veces pues el que empieza le cuesta trabajo que al editor publicarlo, ¿no? Y yo pues lo conseguí a través de un premio. En tu propia formación es muy importante tomar conciencia de tus limitaciones,
de tus posibilidades, y llega un momento donde crees que el esfuerzo está empezando a dar frutos y que eso ya no te avergüenza y que merece la pena ser publicado, aunque no sea perfecto. Y está muy bien porque uno se anima y cuando uno ve el libro publicado se siente vinculado a eso. Y todos tenemos que animarnos, ¿no? Todos tenemos que animarnos. Y entonces llega el momento donde dicen, pues bueno, yo necesito haber publicado mi libro, y es cuando lo publican. Yo lo decidí cuando ya vi que había una cosa que me funcionaba y decidí presentarme un premio y se publicó porque tuve la suerte que me lo diera. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿No? ¿Seguro? Pues si queréis podemos acabar sí, agradeciéndote otra vez que estés aquí. Nada. Yo quería aludir también a lo que ha explicado sobre las tribus y el reconocimiento del pasado y las que han estado aquí antes que nosotros. Como Ángel González decía, para que yo me llame Ángel González, pues yo me voy a meter ahí un poquillo y también para que yo esté aquí, algo también tienes que ver tú. Y las lecturas que he hecho de ti, gracias a mi hermana y a sus libros, que yo se los cogía y me ponía a leer aquello de aquel temblor del muslo y el diminuto en casa, y yo, aquí hay. Y me encantaba. Muchísimas gracias por haber buscado un huequecillo. Muchas gracias sobre todo a Flora, que es la que ha hecho que tú estés aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias.